Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio con la sesión del día de hoy. Agradecemos la presencia del doctor Enrique Vegamontes, que es especialista en ginecología y obstetricia, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Atiende a sus pacientes en el Hospital Santa Mónica, ubicado en Miguel Ángel Hidalgo, Ciudad de México. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, buenas tardes, Víctor. Bueno, es, me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy y vamos a iniciar esta presentación. Se divide la presentación en dos partes. La primera parte vamos a ver el embarazo en una mujer que ya tiene diabetes, ¿sí? Y la segunda parte va a ser lo referente a diabetes gestacional, que es la aparición de diabetes gestacional en una mujer que se embarazó aparentemente estando sana. Sí, entonces vamos a empezar con la primera presentación y es importante que se rompa un poquito el esquema de quienes han estado en el área de atención a la salud por una serie de etiquetas que hemos tenido a través del proceso de enseñanza. Entonces tenemos que desligarnos un poquito de lo que hemos aprendido y abrir la mente a otras posibilidades. ¿Sí? No es el hilo negro, no es nada nuevo, solamente es abrir un poquito la mente, ¿sí? Entonces, para esto vamos a empezar con esta primera diapositiva. Es una mujer con diabetes tipo 1 y que cursa embarazo de 17 semanas. Ustedes pueden ver aquí subrayado en rojo el nivel de glucosa que tiene esa paciente en ayuno, que es 165. Lo que quiero que por favor me respondan es si ustedes consideran que la paciente tiene mal control o buen control o no se sabe qué control tiene. Con esta simple dato o con esta simple cifra de glucosa en ayuno, quiero saber la opinión de ustedes, por favor, para de ahí partir. Olivia me dice mal control, Iván mal control. Ok, esto es precisamente lo que me interesa para saber qué es lo que vamos a ver. Les decía yo que hay que tener una estructura distinta de pensamiento. La glucosa en ayuno para mí es lo menos importante, porque me dice cómo estaba esa señora ese día, a esa hora y se acabó. La siguiente diapositiva es de la misma paciente. No puedo avanzarla. Ahí está. Vuélvanme, por favor, a anotar ustedes, ¿sí? ¿Qué control tiene esta paciente? ¿Tiene mal control o buen control? Un segundo, que me salí del chat. Es que no puedo entrar al chat para ver sus respuestas. Si lo pueden decir, por favor, para escucharlos, porque no logro abrir el chat. Mencionan que buen control, doctor. Exacto, ok. Entonces, eso es como me gusta a mí abrir la presentación, en el sentido de que lo habitual es que se tome la glucosa en ayuno de una paciente para etiquetarla si ella tiene buen control o mal control. Y como les decía, la glucosa en ayuno únicamente representa cómo estaba esa persona ese día a esa hora y se acabó.
no tiene mayor importancia la glucosa de ayuno. La importancia en el control no lo da la hemoglobina glucosilada realmente. Entonces, como educadores en diabetes, debemos de dejar de etiquetar a una paciente con una cifra de glucosa o algunas cifras de glucosa. Si esto es con lo que vamos a abrir esta presentación para tratar de abrir un poquito nuestra mente a otras posibilidades, ¿ok? Lo primero que vamos a ver entonces va a ser la fisiología del embarazo en cualquier mujer. ¿Sí? ¿Qué ocurre en cualquier mujer que se embaraza? Y vamos a ver esto cómo puede impactar en alguien que ya tiene diabetes. Entonces, permítame un segundo. No me permite ni siquiera. Víctor, ¿Y doctor? que no me deja mover la pantalla ni el cursor, ni el mousepad, ni el escape. Tengo la pantalla del chat en medio, no importa, ustedes la están viendo. No, no, no se ve. Ah, ok, entonces vamos a continuar. Los cambios fisiológicos en el embarazo se dan a varios niveles. A nivel cardiovascular y hemodinámico, es el volumen sanguíneo se incrementa hasta en un 50% al final del embarazo. ¿Eso qué conlleva? Es mayor volumen de sangre que tiene que pasar por los riñones para filtrarse. Por lo tanto, tiene que aumentar la velocidad de filtración glomerular. Y esto conlleva que, dada el aumento de esa velocidad de filtración, se pueden llegar a fugar pequeñas cantidades de proteína sin que eso represente que la paciente, en una paciente con diabetes, esté presentando nefropatía ni ya vaya a tener daño renal. Entonces es importante considerar que es algo fisiológico que se pueda encontrar proteína en orina en cantidades pequeñas o que en una paciente con diabetes que ya tenía proteinuria se puede incrementar el nivel de proteinuria. Otra de las cosas que ocurren en el embarazo es cualquier mujer que se embaraza tiene dos nuevos elementos en su organismo. El primer elemento es un bebé o un ser humano que desde embrión va a estar consumiendo glucosa y esto va a hacer que las cifras de la glucosa de la mamá disminuyan. Y esto lo vemos muy evidentemente cuando solicitamos el primer estudio de laboratorio en un embarazo. Lo común es encontrar glucosas en ayuno de 70 y tantos, 80 y tantos, por ese consumo que está de forma permanente las 24 horas ocurriendo en, el, en la mamá. Y por otro lado vamos a tener el segundo elemento que es una placenta. ¿Sí? La placenta produce hormonas placentarias, estas a su vez generan resistencia a la insulina, por lo que va a generar, ¿sí? Un, una resistencia muy elevada de la insulina conforme va progresando el embarazo, pero hay que poner estos dos elementos en una balanza. En el primer trimestre todavía ni existe placenta, si es la decidua. Entonces va a actuar más el consumo de glucosa por el bebé. Conforme avanza el embarazo, principalmente después de la segunda mitad, las hormonas placentarias, la placenta ya está en funcionamiento pleno, con un incremento muy importante de la secreción de hormonas placentarias, específicamente el lactógeno placentario, y esto en una balanza va a ganarle al peso que conlleva el que el bebé esté consumiendo glucosa de forma permanente. Para esto, la mamá va a tener que adaptarse, ¿sí? Para poder secretar mayor insulina por su páncreas y compensar, ¿sí? Esta resistencia. ¿Ok?
Entonces, algo que es relevante que tengan en cuenta es que en el embarazo temprano, ¿sí?, está documentado que los niveles de glucosa son bajos en la mamá. ¿De acuerdo? Vamos a ver aquí en esta diapositiva cómo efectivamente, ¿sí?, la glucosa sanguínea está en cifras bajas. Permítanme un segundo nada más. Quiero quitar la pantalla del chat. Ya la quité. Ya, listo. Y aquí se evidencia, ¿sí?, que tenemos una glucosa en cifras normales bajas en el primer trimestre del embarazo. Y en esta gráfica vemos cómo se comporta la secreción de insulina. En el primer trimestre disminuye porque se requiere menos insulina para mantener normoglicemia. Y conforme avanza el embarazo, el peso de las hormonas placentarias hace que se tenga que modificar la secreción de insulina y se requiera más. Ahora vamos a ver qué es lo que normalmente maneja una paciente embarazada sin diabetes, o sea, una paciente normal. Yo en esta gráfica anoto con una palomita el momento del consumo de alimento y vemos que una hora después, ¿sí?, la cifra de glucosa, aún ya a finales del embarazo, es 101 más menos 5, o sea, estamos hablando de máximo 110 a la hora, ¿sí?, y a las 2 horas estamos hablando de menos de 100. Esto es lo normal y hay que tomarlo en cuenta cuando vayamos a hablar de las metas que se definen para un buen control en el embarazo, porque muchos dicen, no, es imposible llegar a esa meta. Pues se tiene que llegar porque aún esas metas están por encima de lo que es fisiológico. Sin embargo, está documentado que si se logran esas metas, se disminuyen una serie de impactos que se tienen en el embarazo, tanto en la mamá como en el embrión y feto posteriormente. ¿Ok? Ahora vamos a ver, sí, que del universo que hay de asociación entre la gestación, ¿sí?, y el embarazo, lo que es muy frecuente que leamos es el, el impacto o el embarazo en la mujer que ya tiene diabetes, ¿sí?, y se embaraza. Y de eso que vemos que es lo más frecuente, solamente ocurre en el 12% de ese universo de asociación. El resto es diabetes gestacional y sin embargo el grave problema de la diabetes gestacional es que no se diagnostica y todo lo meten estadísticamente en el cajón de embarazo complicado con diabetes y ahí se va todo el montón. Sin embargo, todo lo que se lee prácticamente es diabetes tipo 1 y tipo 2. Cuando se habla de diabetes y embarazo, siempre se nos da mucho el querer clasificar a las pacientes de qué tipo o qué clase de diabetes tiene según la clasificación de Priscilla White. En eso es muy importante ver que la doctora White en los 50 del siglo pasado, estamos hablando ya de 75 años prácticamente, diseñó esta clasificación en la cual se le ponía en la clase tipo A, B, C, etcétera, a una paciente que ya tenía diabetes dependiendo de dos factores básicamente, del tiempo de evolución de la diabetes o de la edad de aparición de la diabetes. Entonces vemos que conforme van avanzando la clase en la que se pueda clasificar a esta paciente, se le van agregando ya complicaciones que tiene la paciente secundarias a la propia diabetes, como hipertensión, nefropatía o retinopatía. ¿Ok? ¿Para qué servía hace 75 años esta clasificación? Que actualmente no es para lo que sirve, ¿sí?, en este momento. Para que nos pronosticara básicamente el índice de muerte perinatal. Y actualmente el índice de muerte perinatal nos lo da el grado de control más que la clasificación de Priscilla White. Vemos aquí cuál es el resultado de la muerte perinatal dependiendo del nivel de glucosa promedio que se tenía. Y vemos en esta gráfica que
hablando de 1921, ¿sí? Jodin reportaba el 100% de mortalidad perinatal, pero todavía ni siquiera, ¿sí?, se aplicaba insulina a las pacientes. Conforme va bajando, perdón, la cifra de promedio de glucosa sanguínea, vemos que la mortalidad perinatal desciende. Eso es un hecho. La mortalidad perinatal en la población general es del 5%, por todas las causas que puedan usted imaginarse. Entonces, con unas cifras de glucosa promedio, ¿sí?, de 100, el índice de mortalidad perinatal ha bajado a menos del 5%. Y ahora vamos a ver las etiquetas también que se ponen sobre los efectos de la diabetes, pero aquí quiero aclarar que hay que ponerle el apellido a la diabetes. Es diabetes mal controlada, ¿ok? Porque si ponemos la etiqueta de que la mamá porque tiene diabetes va a presentar a fuerza todo esto, estamos en un error y vamos únicamente a estar asustando e inquietando a una mamá durante 9 meses. ¿Ok? Tiene que haber mal control para que ocurra todo esto. En el periodo embrionario, abortos tempranos, malformaciones fetales. En el periodo fetal, retardo en el crecimiento intrauterino o al contrario, la macrosomía, también cardiopatía, retraso en la maduración pulmonar y la muerte del feto de forma inexplicable. Así se señala, pero no es inexplicable, como vamos a ver más adelante. Y también el polidramios. Y en el periodo neonatal, hipoglicemia severa en el recién nacido, hiperbilirrubinemia, policitemia e hipocalcemia. Vamos a ver por qué implica un peso muy importante el apellido de mal control. Esto nos lo da la hipótesis de Pedersen, ¿sí?, quien señala que la hiperglicemia materna se transmite, entre comillas, el transmitir, hacia el bebé de forma muy simple, generando en el embrión o feto hiperglicemia fetal. El bebé o el feto, como no tiene antecedente el personal de diabetes ni de nada, tiene un páncreas intacto. Entonces, el páncreas del bebé trabaja para 100 si es lo que le llega de glucosa, o trabaja para 200 si es lo que le llega de glucosa. Entre más alta esté la glucosa, el bebé va a producir más insulina porque genera hipertrofia de sus células beta. Y entonces el bebé va a manejar hiperinsulinemia. Y la hiperinsulinemia es la causa de todas las características que se conocen como fetopatía diabética. Entonces la hiperinsulinemia fetal, que es la causa y que está condicionada por los niveles de glucosa de la mamá, son lo que nos da ese problema. ¿Ok? Entonces, tomando en base la hipótesis de Pedersen, si la hiperinsulinemia se nos traduce en macrosomía, ¿por qué? Porque ese feto, al estar produciendo más insulina, sí puede integrar toda esa glucosa y empieza a crecer de más. Entonces, una forma de poder conocer si el bebé está manejando hiperinsulinemia, no podemos tomarle muestras de sangre allá adentro porque es un procedimiento muy invasivo, pero podemos deducir que si el bebé va creciendo de más, está manejando hiperinsulinemia. Entonces, si tomamos en cuenta esto, vamos a ver qué predictores tenemos de que el bebé se está haciendo más grande, ¿sí? Ahora, esto es de forma directa en relación a la glucosa que está recibiendo el bebé por parte de la sangre materna a través de la placenta. Hay otra hipótesis alterna de macrosomía y obviamente de hiperglicemia, de hiperinsulinemia, dada por la doctora Jovanovic, que es que si el bebé está manejando cifras de glucosa elevada, el bebé, me refiero al feto, si el feto está manejando cifras de glucosa elevada, esa glucosa en la sangre fetal se está filtrando por los riñones y los riñones del feto también tienen un umbral de reabsorción de glucosa, que es 130 aproximadamente.
Entonces, así de fácil los pasos. Si el feto está con hiperglicemia, esa hiperglicemia hace que tenga poliuria, pero además esa orina va con el agregado de glucosa. ¿Y esa orina dónde se va? Se va al líquido amniótico. Y en el líquido amniótico, ¿qué pasa? El bebé la está deglutiendo. Y entonces tenemos otra variante por la cual el bebé puede seguir manejando hiperglicemia, porque el bebé está bebiendo líquido amniótico azucarado, en pocas palabras. ¿Sí? Y esto conlleva además el estímulo entero, el estímulo enteral para que haya secreción de insulina por este feto. ¿Ok? Vemos aquí que lo relevante es que a mayor cantidad de insulina se requiere mayor demanda de oxígeno. Y cuando esa demanda de oxígeno no se cubre, hay, hay hipoxemia. Y eso es lo que finalmente lleva a la muerte fetal dentro de la mamá. Es la hipoxemia generada por la hiperinsulinemia, que a su vez es secundaria a la hiperglucemia del bebé. ¿Ok? Si la mamá, por eso les decía yo de mal control, si la mamá tiene buen control metabólico, el bebé o el feto no va a estar recibiendo tanta glucosa, por lo tanto no va a tener que estar produciendo tanta insulina que demande mayor cantidad de oxígeno. Y entonces al feto, teóricamente, si hay muy buen control, no le debe de pasar nada por esta causa. Entonces, regresándonos un poquito a la macrosomía, que es el reflejo de la hiperinsulinemia. La glucosa postprandial es el mejor predictor de macrosomía. Aquí vuelvo a repetir que la glucosa de ayuno es la que a mí no me interesa mucho, me interesa más o me asusta más lo que viene después de que come esa paciente. Entonces, si controlamos la glucosa postprandial, podemos determinar de alguna forma que ese feto no va a estar, ¿sí? O no está haciendo hiperinsulinemias. Y esto nos permite poder elegir qué medicamentos podemos utilizar para hacer un excelente control de glucosa postprandial. Después de un alimento, la glucosa va a tender a elevarse. Entonces hay que elegir el medicamento para tratar de que baje de forma rápida esa glucosa y entonces no genere hiperinsulinemia en ese bebé, en ese feto, y por lo tanto no se generen las consecuencias de las que ya habíamos hablado. ¿Recuerdan ustedes las metas que estábamos viendo en la primera parte, que es un estudio de Yohev? Es en esta gráfica del lado derecho. Aquí las comparo contra las metas de varias asociaciones, contra la meta del Colegio Americano de Ginecología, que es el ACOG, con la ADA. ¿Sí? Y si ustedes ven, ¿sí? Las cifras de la hora, todas están por arriba, ¿sí? Definitivamente, de lo que sería normal. La de las 2 horas, igual. Sin embargo, la meta, ¿sí? Que se requiere o que es lo general y con lo cual podríamos dar una proyección de que el impacto va a ser prácticamente nulo, es con glucosa en ayuno, perdón, glucosa postprandial a la hora en menos de 140, o sea, entre 130 y 140, y a las 2 horas menores de 120. Si logramos eso, vamos a lograr un buen resultado en ese embarazo. Vamos a ver ahora las maldiciones de las que hablábamos de la diabetes mal controlada, ¿no? Lo primero siempre que le asustan a la paciente es que su bebé va a nacer con malformaciones y aquí vemos que las anomalías congénitas las puede tener la población general sin tener diabetes y es un 3% aproximadamente. Pero en diabetes se llega a duplicar o a triplicar, o sea, hablamos de un 7 a 10%. Sin embargo, vemos aquí enseguida de esta diapositiva que hay algunos estudios en los cuales se demuestra que disminuyendo, perdón,
las cifras promedio de glucosa lo más cercano a lo normal, se disminuye el porcentaje, ¿sí?, de anomalías congénitas. ¿Sí? Vemos aquí en la clínica Josling con hemoglobinas glucosiladas, ya estamos hablando de, todavía está alta, de menores de 8.6 es un 3.4, pero si son mayores de 8.6 llega hasta el 22.4%. Vemos aquí que en el estudio de alemán, en el último estudio en ese alemán, el cuidado preconcepcional temprano, ¿sí?, bajó la cifra de anomalías congénitas a 1.1%. O sea, un buen control puede evitar, ¿sí?, que el bebé tenga malformaciones congénitas. Ahora tenemos otro elemento aquí de importancia, que es qué impacto va a tener ese embarazo y la diabetes que ya tiene la señora sobre las complicaciones propias o inherentes de la diabetes. Y tenemos dos áreas. La primera es lo que se relaciona a las complicaciones vasculares. Hay que tener en cuenta que las complicaciones vasculares ocurren en una paciente con diabetes cuando hay mal control. Y también otro factor que influye es el tiempo de evolución que tenga esa diabetes. A mayor tiempo, incrementa la posibilidad de vasculopatía. Y aquí vemos que a mayor grado de vasculopatía, el resultado para la madre y el bebé es malo. O sea, se va haciendo peor, ¿ok? Se asocia también hipertensión arterial, a preeclampsia, a mayor líquido, a parto pretérmino, ¿sí? Y si tuviéramos ya nefropatía por causa de vasculopatía, ¿sí?, en vez de tener un bebé macrosómico, podríamos tener un bebé con retardo en el crecimiento intrauterino. Ahora, sobre retinopatía, se dice que existe un mayor riesgo de aparición y de desarrollo. Sin embargo, yo le pongo aquí unos signos de interrogación, porque lo que sí es evidente es que si ya existe retinopatía y es no proliferativa, va a empeorar. Y la proliferativa se va a agravar. En cambio, si no hay retinopatía, es poco probable que aparezca, simplemente porque la paciente esté embarazada. Y por otro lado tenemos, el otro impacto es relacionado al control de la diabetes. En pacientes con mal control, sí aumenta el índice de malformaciones, aumenta la frecuencia de cetoacidosis y aumenta la frecuencia de muerte fetal. En el impacto sobre retinopatía, el embarazo por sí mismo, independientemente de cuántos embarazos se hayan tenido, no aumenta la aparición o progresión durante los 2 años posteriores. En esto hay ahí un hueco en relación a que muchas pacientes, la mayoría, no tenían un, un estudio de, un estudio de retina, de la vasculatura de retina, ¿sí?, con medio de contraste. Entonces únicamente era el estudio clínico siendo visto por el observador, por el oftalmólogo, quien pudo no haber detectado pequeños microaneurismas. Y posterior al embarazo, si se le hace el estudio de retina con medio de contraste, puede haber, ¿sí?, que se observen pequeños microaneurismas, y entonces se le echa la culpa al embarazo per se y no necesariamente, ya podían haber estado, pero no habían sido diagnosticados. Sobre los riñones, ¿qué impactos tiene? Aquí es muy importante señalar que a pesar del incremento de proteinuria que habíamos visto que puede ser fisiológica, ¿sí?, no se ha demostrado que empeore, ¿sí?, en la función renal de forma permanente durante el embarazo. Los factores de riesgo que sí pueden impactar, independientes a la diabetes per se, es la hipertensión, ¿sí?, el llenar de proteínas a la paciente con el mito de tiene que comer mucha proteína, ¿sí?, el que ya se presente una proteinuria en esta paciente de forma previa al embarazo, ¿sí?, son elementos que intervienen en que progrese un daño que ya venía existiendo, ¿sí? Entonces, si la nefropatía, su estatus era leve, la progresión va a ser mínima. Si la nefropatía era moderada, puede empeorar. Sin embargo, como consejo
preconcepcional a una mujer que tiene diabetes y que pregunta, oiga, ¿y si yo nunca me embarazo, nunca voy a tener nefropatía? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque el tiempo de evolución va de algún momento a impactar sobre la función renal. Entonces ya es decisión de la paciente si se embaraza o si no se embaraza, tratando de que no le vaya a ocurrir, ¿sí?, la aparición de nefropatía en su vida. Ahora, la siguiente es una pregunta también de alguna forma capciosa. ¿A quién le va mejor en un embarazo? O bueno, más bien voy a cambiar la pregunta. ¿A quién le va peor en un embarazo? ¿A una paciente con diabetes tipo 1 o a una diabetes o a una paciente con diabetes tipo 2? Y ya para no andarle moviendo aquí al chat, si me lo pudieran contestar por audio y que Víctor me lo refiriera, si son tan amables. ¿A quién le va peor? ¿A una mujer con diabetes tipo 1 o a una mujer con diabetes tipo 2? Porque hay también el mito de que hay dos tipos de diabetes, la mala y la peor, ¿no? Y la mala siempre dicen es la diabetes tipo 2 y la peor es la tipo 1 porque son los que se inyectan insulina. Son los mitos que se manejan. Entonces, quiero saber yo la opinión de ustedes. ¿Y a quién creen que les va peor en un embarazo? Bueno, no escuché la... A ver. Menciona la doctora Olivia Oropesa, depende del control que tengan, probablemente a la que tenga diabetes mellitus 2 le va peor. Ok, muy buena Y respuesta. Sí, la doctora Noemí Méndez, depende del control de los niveles de hemoglobina glucosilada. ok, de acuerdo. Sí, me agrada mucho su respuesta. ¿Eh? ¿Por qué? Porque tomando en consideración eso, ese mito de que la tipo 2 es la mala y la tipo 1 es la peor, en tipo 2 no se cuidan tanto, no se cuidan tanto las pacientes como las que tienen diabetes tipo 1. Y aquí vamos a ver este estudio en que vean malformaciones congénitas más porcentaje en diabetes tipo 2 que en diabetes tipo 1. Bebés con mortalidad perinatal, ¿sí?, más en diabetes tipo 2 que en diabetes tipo 1. Las mujeres con diabetes tipo 1 tienen ya el bagaje de un estilo de vida más sano que los que no tenemos diabetes. Para mí yo soy fan de las pacientes con diabetes tipo 1 porque tienen unos controles, ¿sí?, increíbles. Entonces, que quede claro que depende del control y aquí es el exceso de confianza. Y con diabetes tipo 2 siempre hay exceso de confianza, de que, ay, no, y hay exceso de confianza en la señora, en la paciente, ¿sí? No es en el médico, ¿ok? Vamos a ver entonces las metas de control. Estamos viendo aquí las dos posibilidades, ¿sí? El Colegio Americano de Ginecología contra la ADA. Si en ayuno, el ACOG dice que 90, la ADA dice que menos de 95. Antes de los alimentos, aproximadamente 100. Una hora postprandial, menos de 100, entre 130 y 140, y a las 2 horas 120. ¿Ok? La hemoglobina glucosilada idealmente debemos de tenerla en menos de 6 y máximo en 7. Estos son los topes que se han visto y está documentado en la literatura, que si se logran esas metas, el impacto en el embarazo, tanto para la mamá como para el feto, ¿sí?, es mínimo. Es como si la señora no hubiera tenido diabetes en el embarazo. ¿Por qué? Porque este buen control engañó a ambos organismos, tanto al de la mamá como al del feto. Vamos a ver ahora cómo se manejan la diabetes persistente.
¿sí? Durante el embarazo. En relación a la nutrición, se requieren nada más 300 a 400 kilocalorías adicionales en el embarazo. No tiene que comer por dos. Eso es un mito también. El incremento de peso se relaciona básicamente al índice de masa corporal que tenía la paciente previo al embarazo. ¿Sí? Y aquí lo importante es ver que aún en las pacientes obesas, ¿sí? No se recomienda que se estanquen de peso o que bajen de peso. ¿Por qué? Porque esto les va a generar cetosis, cetonemia persistente, y esa cetonemia sí se ha visto que impacta en el bebé en el desarrollo postnatal. ¿Ok? Entonces, tienen que subir de peso aunque sea poquito. Vamos a ver en el manejo también, si la paciente estaba tomando hipoglicemiantes orales, hay que suspenderlos y hay que virar a insulina. La base del control es plan alimentario y ejercicio, y la paciente, perdón, para saber si el plan alimentario y el ejercicio están cubriendo, ¿sí?, el llegar a las metas, tenemos que monitorear a la paciente, tenemos que saber si la paciente a las 2 horas después de cada alimento está en 120 máximo o menos, y si no, pues hacer los cambios que se requieran para que se logre. Y el control del aquí el automonitoreo, iniciar 4 por día, que sería en ayuno y después de cada alimento, después del desayuno, después de la comida y después de la cena. El uso de la insulina está completamente recomendado en estos pacientes. Vamos a ver ahora en las pacientes que tienen diabetes tipo 1 o quienes ya dependían de la insulina. El automonitoreo se tiene que hacer aquí sí más veces. ¿Por qué? Porque una mujer con diabetes tipo 1 que se inyecta insulina, o las que no tienen tipo 1 pero que se controlan en base a insulina, tienen que saber cuánta insulina se van a aplicar para hacer cualquier ingesta de alimento. Entonces tienen que hacer su cálculo y no pueden hacer el cálculo simple a ciegas, únicamente contando carbohidratos antes de comer. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de la comida. Si yo no sé con cuánto llegué a la hora que voy a comer, ¿sí?, ya conté los carbohidratos que me voy a comer, ya calculé esa dosis de insulina, pero si ya estaba yo con hiperglicemia, voy a seguir con hiperglicemia. ¿Ok? Entonces, vamos a suponer que yo a la comida llegué con 170, entonces calculo lo que me voy a comer y agrego una unidad de corrección. Y es lo que me aplico antes de comer o antes de cada alimento. Y luego, para saber si logré la meta, me vuelvo a monitorear a las 2 horas posteriores al alimento. El ejercicio se recomienda en todas las pacientes, a no ser que haya contraindicación de tipo obstétrico, ¿sí? La paciente tendría que estar en reposo relativo o absoluto, pero si no, tiene que hacer ejercicio la paciente. En relación a la nutrición, se recomienda dividir los porcentajes de kilocalorías esta es la tablita anterior de la clásica, que era 30% en la comida, 30% en la cena, muy poco en el desayuno y el 30% para hacer los ajustes en las colaciones. Pero esto era cuando se usaba, o actualmente se sigue usando por desgracia, el esquema de NPH e insulina R o rápida, o regular, es lo mismo. A final del embarazo es muy evidente que en el desayuno, ¿sí?, cuesta más trabajo llegar a la meta. Cualquier cosa eleva la glucosa muy rápido, y esto es por el efecto de la secreción de cortisol matutino. Entonces hay que ir, es ensayo y error, siempre es ensayo y error. Hay que tomar en consideración esto en la paciente, ¿sí?, para hacer ajuste de o bajar alimento o aumentar dosis de insulina para el desayuno. La hemoglobina glucosilada se tiene que determinar cada 4 a 6 semanas, ya no es cada 3 meses, aquí es cada mes. Y vemos aquí una hoja de automonitoreo de una paciente y con diabetes tipo 1 que están hasta las manchas de sangre,
y quien diga que la paciente no se va a monitorear porque le es muy difícil, porque le tiene miedo a los piquetes, aquí está la evidencia de que la paciente sí se automonitorea. Y si ustedes ven, o sea, habría que ponerle mucha atención, pero sus cifras de glucosa son así escasas las que están fuera de rango, pero la paciente está encima del automonitoreo y de hacer correcciones. El eje del manejo para mujeres con diabetes preexistente y que se embarazan es la educación en diabetes. Permítanme un minuto, por favor, ¿sí? La educación, la educación en diabetes no solamente es darle la información a la paciente de cómo trabaja el páncreas, de lo que es la insulina, es darle los conocimientos para que pueda, ¿sí?, tener las habilidades y que tome decisiones en cualquier momento del día. La diabetes es un padecimiento de 24 horas, ahora sí como dicen 24/7, ¿no? La señora abre el ojo en la mañana, tiene diabetes, y cuando cierra el ojo en la noche sigue teniendo diabetes. Entonces, el estar en consulta con una paciente cada 2 semanas o cada 4 semanas, que la señora lleve un, unas cifras de glucosa para decir, ah, pues hace 2 semanas usted estaba en 300, pues fue hace 2 semanas. La paciente tiene que saber, ¿sí?, qué hacer en el momento en que tiene esa cifra de glucosa, ¿sí?, por arriba o por abajo. Tiene que tomar decisiones. Y para eso se requiere el conocimiento y las habilidades para hacer el automonitoreo y para la aplicación de insulinas. ¿Para qué sirve el automonitoreo? Es para tomar decisiones en el momento y planear a corto plazo. ¿Por qué planear? Porque es, a ver, voy a comer, pero después voy a ir a hacer ejercicio. Sé que el ejercicio va a consumir más glucosa. Si me inyecto, si me inyecto mi dosis de insulina habitual y luego me pongo a hacer ejercicio, lo más probable es que tenga una hipoglicemia. Entonces tengo que conocer todo esto para hacer los ajustes en tiempo real y en ese momento. Sí debemos de explicarle a los pacientes cómo funcionan las insulinas, ¿sí? Y tenemos dos tipos de secreción de insulina, la basal y la prandial, ¿ok? Entonces, para cubrir la necesidad basal, se utilizaba anteriormente la insulina NPH, pero vean cómo es su perfil de acción. Inicia a las 2 a 4 horas de que se inyecta, tenía el efecto pico, perdón, a las 4 a 12 horas y duraba hasta de 10 a 16 horas. Y se requerían 2 inyecciones al día y se hacían unas mesetas. Tenemos ahora análogos de acción prolongada, como son la insulina glargina, también la insulina de Temir, que inician su acción a la hora, tiene un perfil aplanado, no hay picos, y duran prácticamente las 24 horas. En el esquema de abajo vemos la comparación de NPH contra Lantus. ¿Ok? Y ahora vamos a ver qué necesitamos para controlar los alimentos. Y tenemos de dos sopas, o la insulina R regular o rápida, así se llama, ¿sí?, que inicia su acción en 30 a 45 minutos. Por lo tanto, si yo quería comer, me necesitaba inyectar 30 minutos antes de que yo fuera a comer. Y si después ya no comía porque me ocupaba en otra cosa, pues iba a ser una hipoglicemia. ¿Ok? Vean que el efecto pico, esto es lo más importante, se obtiene a las 2 a 4 horas. Entonces, si la insulina rápida tarda 2 horas en hacer efecto, en efecto pico, nunca me va a llevar mi meta de a las 2 horas menos de 120. ¿Por qué? Porque apenas está haciendo efecto. En cambio, si la comparamos con la Lispro, sí vemos que el pico lo tiene a los 30 a 90 minutos. Entonces, yo me siento a comer, me aplico en ese momento la Lispro y a la media hora ya está haciendo efecto pico, de media hora a hora y media. Por lo tanto, ¿sí?, me va a controlar mejor ese pico postprandial y es más fácil que yo llegue a la meta de menos de 120. Y además es más predecible porque tiene un efecto
se disipa entre 3 y 5 horas su efecto. Entonces, poco probable que se junte o se monte con el efecto de la insulina basal que estoy aplicando y me genere una hipoglicemia. ¿Okay? Vamos, como el tiempo es corto, vamos a seguir este, con la siguiente presentación, que ahora sí nos vamos a ir a, esperen un segundo, ok, permítanme un segundo, por favor. Vamos a manejar diabetes gestacional, ¿ok? Entonces, voy aquí, dejar de compartir. Aquí está. Ahora vamos a ver lo que es diabetes gestacional, que es, no, espérenme, esta no era, me regresó. Es la que ya acabábamos de ver. Permítanme un segundo, por favor. No, permítanme, por favor. Permítanme un segundo, por favor. Embarazo en la mujer con diabetes. Víctor, ¿me puede desconectar un momento de compartir pantalla, por favor? En diabetes gestacional es el tema más interesante para mí porque es un tema que tiene décadas de controversia y vamos a empezar a ver por qué tiene controversias, ¿no? Hay tres huecos o tres problemas fundamentales en diabetes gestacional, algunos de los cuales ya se habían resuelto, pero por situaciones de tipo político fue otra vez regresarnos al pasado, pero bueno, en la definición es uno de los huecos, en el criterio para hacer diagnóstico y en el momento desde el que se puede diagnosticar, ¿ok? Y vamos a ver en definición, ¿qué esperan encontrar clínicamente ustedes en una mujer con diabetes gestacional? Muchos me dicen poliuria, que tiene ovario poliquístico, que tiene acantosis, o sea, un montón de cosas que son datos de diabetes establecido, ¿no? Pero, ¿qué esperamos encontrar clínicamente en una mujer con diabetes gestacional? Yo les diría nada. Para mí, cualquier mujer embarazada que esté frente a mí tiene diabetes gestacional hasta que yo demuestre que no la tiene. ¿Ok? Entonces, el querer encontrar las tres P's de poliuria, polidipsia y polifagia es un error. Eso no lo vamos a encontrar nunca en diabetes gestacional. Y vemos ahora en la definición, que es, por muchos años se definió como cualquier grado de intolerancia a la glucosa que es por primera vez reconocido durante el embarazo, independientemente del grado de hiperglicemia. La importancia de esta definición fue que facilitó uniformar las estrategias para detección y la clasificación, pero tiene desde el inicio muchas limitaciones. ¿Por qué? Porque si yo detecto una hiperglicemia
por primera vez en un embarazado, la puedo catalogar como diabetes gestacional y caigo en un error. ¿Por qué? Porque si la paciente tenía diabetes tipo 2 sin diagnosticar y se le está diagnosticando por primera vez en el embarazo, ahí ya no la puedo clasificar como diabetes gestacional, ya la traía antes, ¿ok? Eso es bien importante. Otra de las cosas es, señala que es cualquier grado de hiperglicemia, porque luego se confunde y entonces a mí me han dicho, no, no tiene diabetes gestacional, tiene intolerancia. A ver, cualquier grado de intolerancia es diabetes gestacional. Fuera del rango, no importa que sea un miligramo de glucosa por arriba, o 20 o 100. Es cualquier cifra. ¿De acuerdo? Pero bueno, es la definición con la que seguimos, ¿sí? Todavía funcionando. Aún continúa fíjense, aún continúa la discusión. Aquí es un update, 421 referencias bibliográficas, ¿sí? Y vemos que tradicionalmente se refiere a una tolerancia anormal o una intolerancia a la glucosa con inicio o reconocimiento por primera vez durante el embarazo. O sea, aún continúa, ¿sí? esta, este problema. Vamos a ver por qué se presenta la diabetes gestacional. Es que es bien fácil. ¿Por qué se puede presentar en cualquier mujer? Recuerdan el cuadro de que tiene la mujer dos nuevos elementos, una placenta y un feto. ¿Sí? La placenta, ¿sí?, genera resistencia a la insulina. La mamá debe de adaptarse a secretar más insulina para tratar de mantener el pico postprandial lo menos elevado que se pueda lograr. ¿Ok? Ya vimos que los niveles de insulina en el embarazo disminuyen al principio porque se tiende a la hipoglicemia de forma natural, ¿sí? El embarazo normal, ¿sí? Esa resistencia se caracteriza por disminución del 50% en la disposición de glucosa mediada por insulina y fíjense, aumenta 200 a 250% la secreción de insulina por la mamá para mantenerle la euglicemia. Y entonces es muy simple, si la mamá tiene que aumentar la producción de insulina, ¿sí?, hasta en un 250%, y si no lo logra, entonces la balanza aquí está muy simple. La resistencia a la insulina genera aumento en las necesidades de producir insulina. ¿Y qué pasa si esa paciente no logró producir o secretar o como le quieran llamar, la suficiente insulina para adaptarse? Si no lo logra, se genera diabetes gestacional, porque esa glucosa se va a ir para arriba. Es así de simple. Y por eso se presenta en cualquier mujer que aparentemente estaba sana. Lo que ocurre es que el embarazo es como los cardiólogos hacen la prueba de esfuerzo para saber si ya con el esfuerzo brincan problemas que no se diagnostican en el reposo. La, perdón, el embarazo es una prueba de esfuerzo metabólica con la cual van a brincar problemas que sin el embarazo no habían sido evidentes. ¿Qué la caracteriza a la diabetes gestacional? El mayor porcentaje de casos es la hiperglicemia postprandial, ¿sí? Por eso también el querer diagnosticarla, y vamos a ver más adelante, si con cifras de glucosa en ayuno, pues estamos un poco desfasados en ese sentido, se nos van a ir muchos diagnósticos. ¿Qué importancia tiene? Que impacta a la mamá, impacta al feto, ¿sí?, durante el embarazo y posterior al embarazo. Por lo tanto, el diagnóstico oportuno permite un manejo que mejore el resultado del embarazo y que prevenga la aparición de diabetes tipo 2, tanto en la mamá
como en el recién nacido. La diabetes gestacional corre paralela a la diabetes tipo 2. Una mujer que tuvo diabetes gestacional está tomando un atajo para llegar más prontamente, ¿sí?, a diabetes tipo 2. La importancia real, ¿sí?, no es solamente, como aquí se dice, verdad relativa, es el desarrollo de una deficiencia relativa a la insulina mientras incrementa la resistencia por el embarazo. Más bien representa la detección de una disfunción crónica de las células beta de esa paciente. O sea, ya traía una disfunción que no había sido evidente hasta que se embarazó. Todos preguntan, ¿y el tratamiento? ¿Cómo se trata la diabetes gestacional? Yo les diría, hablamos o a veces hay mucha controversia sobre el tratamiento. Es, es lo menos importante el tratamiento si no se diagnostica. Mi interés en hablar de diabetes gestacional es en hablar del diagnóstico, más que en hablar del tratamiento. Ahora, si a una mujer se le dice, usted tiene diabetes gestacional, la señora va a hacer de inmediato algún cambio en su estilo de vida, en su alimentación o en el ejercicio o en la actividad física que está haciendo, ¿sí?, lo va a hacer de inmediato sin que nadie se lo indique, ¿eh? No va a ser una indicación médica, es por reflejo. Y eso ya es tratamiento en sí. El modificar estilos de vida ya es un tratamiento per se. El motivo para buscar la diabetes gestacional. El uso rutinario de buscar es que nos va a detectar una mujer con disfunción crónica que va a empeorar, que está empeorando de sus células beta. Nos identifica tempranamente la declinación de función de células beta y podemos intervenir para enlentecer o parar la progresión hacia diabetes tipo 2. ¿Qué, ¿Qué obstáculos encontramos para buscarla? Aquí son varios, yo los defino, personales. Damos por hecho por la etiqueta de una glucosa en ayuno, de que si la señora no tenía diabetes y no tiene ningún pariente cercano, ¿sí?, más que el abuelito tiene diabetes por ahí, ¿no? Y nos sale con una glucosa, vamos a decirlo, de 80 en su primer determinación de exámenes que se le realizan en el embarazo, damos por hecho que la señora va a seguir normal. Eso es un problema y un prejuicio de nosotros. Por eso es en personal. Institucionales. Hay muchas normas, la norma oficial mexicana y un montón de cosas que no consideran la búsqueda per se de diabetes gestacional. Los auxiliares de diagnóstico. Cada laboratorio hace lo que se le pega a la gana con lo que uno pide de estudio, con las curvas que uno pide, picotean a la paciente cada media hora, o sea, es, es otro obstáculo. Y lo más importante, las políticas de salud. Esto pesa mucho en el momento de aceptar o de no aceptar alguna recomendación por parte de organizaciones o de estudios que se han realizado. Y otra de las cosas es que no hay uniformidad internacional. Vamos a ver un poquito la historia para entenderla. En 1960 los doctores O'Sullivan y Mahan se dieron cuenta que en mujeres que había mujeres que después de un embarazo tenían diabetes tipo 2. Entonces les ocurrió pensar, algo les ocurrió en el embarazo que ahora tienen diabetes tipo 2. Y entonces aplicaron a mujeres embarazadas la curva que en aquel entonces, que en 1960 se aplicaba para diagnóstico de diabetes en toda la población, que era darle 100 gramos de glucosa, ¿sí?, bebible, y luego determinar glucosa en ayuno a la hora, a las 2 horas y a las 3 horas. Bueno, ellos hicieron eso en embarazadas, hicieron estudios, hicieron seguimiento y luego sacaron sus desviaciones estándar y dieron las cifras a las cuales, a partir de cuales se podía diagnosticar diabetes gestacional, pero en su criterio se incluía que 2 o más cifras tenían que estar fuera de lo normal para hacer el diagnóstico. ¿Ok? Por otro lado, en esta primer descubrimiento de lo que era la diabetes gestacional, lo que importaba era la mamá, no el bebé.
O sea, los estudios fue para determinar qué mujer iba a tener diabetes tipo 2 después de un embarazo. Les valía el producto. Se centraron en la mamá, ¿ok? Y vemos cómo va pasando el tiempo y la OMS en el 77, la OMS después hace una curva en vez de 100 gramos de 75 gramos y 2 horas para diagnosticar diabetes gestacional, pero no estaban la- las cifras, no estaban adaptadas a población gestante. Se usaban las cifras para población general. No hubo cambios durante 30 años y en 1998 los doctores Carpenter y Constant se interesan por el resultado del bebé. Además del que la mamá iba a tener diabetes posteriormente, a ellos les interesaba qué pasaba, qué iba a pasar con ese bebé allá adentro y después. Entonces, y son quienes abogan por el tratamiento, por el diagnóstico y tratamiento oportuno para disminuir muerte perinatal. Entonces, ellos hacen unos ajustes en relación a la metodología con la que con que se determinaba la glucosa. ¿Sí? Ya en este entonces ya se hacía por glucosa oxidasa, y hacen unos ajustes, unas conversiones a las cifras de Carpenter y Colston. Luego en el 99 la OMS publica una definición, reconoce glicemias menores, etcétera. Seguimos sin cambios desde 1960 y había algo muy interesante y muy importante, se seguía utilizando dos cifras anormales para tener diagnóstico de diabetes gestacional. Y entonces el problema para nosotros era, ¿y si una paciente nos sale con una sola cifra, qué pasa? ¿Le decimos que tiene diabetes gestacional? No, no podemos decírselo, pero tampoco podemos decirle que está normal, ¿ok? Algo que se agregó en esos años fue el tamizaje. ¿Por qué? Porque estarle aplicando a todas las pacientes embarazadas la curva clásica de Carpenter y Constant, de O'Sullivan y Mahan, implicaba 100 gramos, que era vomitivo, 100 gramos de glucosa, y 4 piquetes a las pacientes. Entonces se les ocurrió decir, bueno, vamos a determinar, hicieron un estudio sobre el cual le daban 50 gramos de glucosa a una paciente en cualquier momento del embarazo, habitualmente a las 24 semanas. Si la paciente se, salía a la hora de haber bebido esos 50 gramos, salía con cifras de 130 o más, entonces a estas pacientes sí le vamos a hacer toda la lata de la curva de 3 horas, ¿ok? Y a quien estaba por debajo de esas cifras decían, esta pasó, era como un filtro, por eso se llama tamizaje. Y es como ahora también ustedes lo van a ver que se define como en dos pasos. Si procede de este criterio, ¿ok? En el 2008 se publicó un estudio muy bonito, el estudio APO, ¿sí? En el cual se usó 75 gramos de carga de glucosa con determinación de glucosa a las 2 horas, ¿sí? de haber bebido esa carga. Bueno, y en el 2010, finalmente, les digo yo que fueron muchos años, muchas décadas de esas inquietudes y hubo grupos de médicos hubo médicos que se agruparon y se les conoce como, y se asociaron después como grupos de estudios de hiperglicemia en el embarazo, en los cuales estaban tratando de ver cómo podían corregir los huecos que había de décadas en diabetes gestacional. E hicieron una publicación que se llamó Diagnóstico y Clasificación de Hiperglicemia en el Embarazo. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Esto nos solucionó muchísimo. Nos solucionó aquí es realmente todo. ¿Sí? Pero al año siguiente, ¿sí? La ADA le toma nada más una parte a la recomendación del grupo de estudio, ¿sí? Pero omite el diagnóstico temprano. Luego, en el 2013, la OMS secunda las recomendaciones de los grupos de estudio y acepta el corte de glicemia de ayuno de 92 en cualquier momento. Y actualmente, ustedes si se metieron a la ADA a ver las recomendaciones, verán
que seguimos peor, ¿no? Se hace en dos pasos, uno. En un paso es otra. Y las cifras son de la conversión de Carpenter y Coustan, la conversión del grupo del IADPSG o las cifras del National Diabetes Data Group. O sea, es todo un desorden. Entonces, por eso me interesa, ¿sí?, insistir mucho en el diagnóstico. Pero para llegar al diagnóstico, no hay que creernos lo que nos están diciendo a la primera vez, hay que ver de dónde salió, ¿ok? El problema del criterio de Sullivan y Mahan, que era de en dos pasos, ¿sí? Vamos a verlo en este caso. Voy a poner un caso específico. Es esta señora embarazada, se le hace un tamiz con 50 gramos de glucosa a la semana 24 y sale su tamiz con que tiene 130 miligramos de glucosa. ¿Ok? Entonces, salió positiva al tamiz. A ella sí hay que mandarle a hacer su curva de tolerancia. Esos 130 no me dicen que tiene diabetes, ¿ok? No son diagnósticos. Nada más me dicen que tengo que hacerle la curva. Le hago la curva y vean, en ayuno tiene 92, a los 60 minutos, a la hora tiene 170, a las 2 horas tiene 133 y a las 3 horas tiene 122. Si lo comparamos con el recuadro que está a la derecha, ninguna de las cifras está anormal. ¿De acuerdo? Pero aquí viene una inquietud. En esta paciente, en ese entonces, la paciente salió con 130 en el tamizaje. Eso ya nos indica que no está normalita. Y luego tenemos una curva que nos sale normal, pues no le podemos decir tiene diabetes gestacional. Yo no le podría decir que está normal porque ya me brincó el tamizaje en 130. Ahora, si pueden, por favor, anoten la cifra de glucosa que tiene esta señora en ayuno. Déjenla por ahí anotada. Es importante que la tengan anotada. Y esta paciente en especial se fue al limbo, o sea, se fue sin diagnóstico, ni normal ni diabetes gestacional. Eso era lo que enfrentábamos, ¿ok? Aquí vemos nuevamente el cuadrito que teníamos, ¿sí? Y entonces los grupos de estudio, ¿sí? Los grupos de estudio hicieron una asociación internacional de grupos de estudio de diabetes, que eso es lo que se llama el IADP, aquí están, International Association Diabetes eh, Pregnancy Study Group, es el IADPSG. Es una asociación de médicos, ¿sí? Es una asociación de médicos multinacionales que tienen inquietudes en relación a la diabetes gestacional o a la hiperglicemia durante el embarazo. Otra de las, otro de los problemas era el diagnóstico temprano. Y vamos a ver por qué la cifra de ayuno, hasta ahorita, si ustedes lo ven ahí, es por qué tiene que ser válida hasta las 24 semanas. Que la cifra de ayuno no da lo mismo que sea al principio o en cualquier momento del embarazo. ¿Y a quién se le ocurrió que se tenía que buscar de la semana 24 en adelante? O sea, ¿de dónde salió eso? Entonces, hay un estudio que es un parteaguas, así como lo fue el DSCT para diabetes tipo 1, el UKPDS para diabetes tipo 2. Este estudio se llama APO, ¿sí? Y se hizo para clarificar los riesgos de resultados adversos asociados con grados de intolerancia a la glucosa menos severas que los de diabetes mellitus, ¿sí? Y es una belleza este estudio porque vean, se hicieron grupos, ¿sí? O las categorías, el grupo 1 menor de 75 miligramos en ayuno, el grupo 2 de 75 a 79 y así de 5 en 5 van progresando los grupos en la categoría que están en cada una de las gráficas en la parte, en el eje de las X. En el eje de las Y, perdón, tenemos la frecuencia en porcentaje y tenemos cuatro elementos que fueron determinados en este estudio.
el peso al nacer mayor al percentil 90, que fuera cesárea por primera ocasión, que hubiera hipoglicemia neonatal. Y aquí la belleza de este estudio es que por primera vez se determina el péptido C, ¿sí?, en la sangre del cordón al momento de nacer. ¿Y qué es el péptido C? Bueno, el péptido C es el reflejo de qué cantidad de insulina está produciendo a quien se le está tomando, ya sea recién nacido, adulto o lo que sea. ¿Sí? Entonces, por primera vez podemos saber si el péptido C está elevado, nos habla de que hay mayor cantidad de insulina circulando, de que hay hiperinsulinemia. ¿Ok? Y vean, conforme va aumentando, ¿sí?, la cifra de glucosa en ayuno, o sea, como va aumentando el número de categoría en que se ocupó o agrupó a estas pacientes, el porcentaje va aumentando de forma importante. ¿De acuerdo? Entonces, por eso este estudio fue un parteaguas. Este fue un estudio, pero había otros estudios que se estaban ya haciendo. ¿Sí? Y entonces, todos esos estudios los revisa la Asociación Internacional para Estudios de Grupo de Diabetes en el Embarazo. ¿Sí? Y emiten en marzo del 2010, ¿sí?, una publicación, que es una belleza esa publicación. ¿Y qué dicen en esa publicación? Bueno, dicen, en la primer visita prenatal, lo importante para quitar confusiones de que si ya traía diabetes o si es gestacional, es hay que descartar que la paciente ya traía diabetes sin diagnosticar. Entonces, en la primera visita, si la paciente tiene glicemia mayor de 100, igual o mayor a 126, tiene diabetes ya. Si tiene una glucosa casual de 200 o mayor, igual. O si su hemoglobina glucosilada era de 6.5 o mayor, la paciente ya traía diabetes. Se le está diagnosticando ahorita, pero no es gestacional. Entonces hay que darle manejo de diabetes preexistente. Ahora, como recuerdan que insistí mucho que la cifra de glucosa en el embarazo temprano tendía a ser más baja, bueno, pues aquí dicen, si la glucosa de ayuno es de 92 o más, o sea, si está entre 92 y 125, la paciente tiene diabetes gestacional. Ya ahorita se le diagnosticó. Si tiene menos de 92, entonces ahora sí nos esperamos hasta la semana 24 y le hacemos una curva de tolerancia. Perdón. Y en esa curva de tolerancia se determinan, sí, tres parámetros nada más: glucosa en ayuno a la hora y a las 2 horas post carga de 75 gramos de glucosa. Y cambia completamente también el parámetro, porque con uno de los valores que esté anormal se tiene el diagnóstico. Con eso, ¿sí?, nos quitamos el problema que teníamos con el criterio de O'Sullivan y Mahan, que después le pusieron criterio de Carpenter y Constant. Pero bueno, que ahí tenían que ser dos cifras. Aquí con una ya se dio el diagnóstico. ¿De acuerdo? Perdón. ¿Qué ocurre con esto? Para nosotros que estábamos ya con esas inquietudes de décadas, se nos resolvió todo el problema. Ahora, el grupo internacional, la asociación internacional, pone esta recomendación en la mesa para que todas las asociaciones la revisen y que la acepte quien la quiera. ¿Qué pasa con la ADA? La ADA sí le compra la parte de las 24 semanas, pero el diagnóstico temprano no lo compra lo de la ADA, ¿sí? Y para el 2011 sí publican, esta es la publicación de la ADA, ¿sí?, que dice, yo compro lo de los 75 gramos entre las 24 y 28, etcétera, ¿no? Y además debemos, ah, aquí están las cifras de glucosa también, que es en ayuno, 1 y 2 horas, pero le quitó la parte del diagnóstico temprano. ¿Por qué se lo quitó? ¿Qué inconvenientes tenía aprobar el nuevo diagnóstico? Que iban a aumentar el número de casos.
por lo tanto el costo sanitario se iba a incrementar y se iba a medicalizar mucho la gestación. O sea, a los médicos nos asusta mucho el que una paciente tenga diabetes. Entonces, si tiene diabetes, ya empezamos a pensar un montón de cosas y le queremos hacer un montón de cosas que no necesita tampoco. Si de entrada van para cesárea todas, ¿no? Y cuando la diabetes per se no es indicación de cesárea. La indicación de cesárea en una mujer con diabetes mal controlada es que el producto sea macrosómico y que no quepa, porque va a haber trauma obstétrico. Pero si la paciente tiene muy buen control y no generó un producto macrosómico, no tiene indicación para cesárea, a no ser que tuviera alguna otra complicación, pero por diabetes no es indicación, ¿ok? Entonces, impactó o pesó mucho el costo de las políticas de salud pública en esto. Pero luego, ¿qué ocurre? Estamos hablando de 2010, cuando salió la publicación de la Asociación Internacional de Grupos de Estudio. En el 2011, la ADA, que es así la, como el dios para muchos de lo que diga la ADA es lo cierto, que no compró todo completo, pero en 2013, por tanto relajo, la OMS también pone un grupo de expertos a analizar todo eso y recomienda y dice que la diabetes debe ser diagnosticada en cualquier momento del embarazo y si se reúnen uno o más de los siguientes criterios: glucosa en ayuno de 92 a 125 y en la curva, si a la hora si tiene 180 o más, o a las 2 horas si tiene entre 153 a 199. ¿Ok? Pero vean, en cualquier momento aquí se apoya la recomendación que daba la Asociación Internacional. El momento de diagnóstico, ¿sí? Por eso les decía, la paciente que yo les presenté, que les dije anoten la cifra de 92, era una paciente que yo vi, no recuerdo, pero fue mucho antes del 2010, ¿ok? Vamos a ver ahorita en el 2010 un caso. Yo veo a esta paciente, ¿sí? Fíjense las características. Tiene 39 años, su padre tiene diabetes tipo 2. Ella, este es su tercer embarazo, tuvo dos pérdidas. El primero en embriónico, 2 años, 2 años, un año antes, y la otra pérdida fue 2 años antes de su visita actual, cuando ella tenía 38 años. Actualmente ella acude con un embarazo de 5 semanas. Vean sus características: pesa 108 kilos, tiene índice de masa corporal de 33, su TEA es hipertensa y su glucosa capilar casual está en 129. Su hemoglobina en ayuno, hemoglobina glucosilada en ayuno, perdón. Su hemoglobina glucosilada era de 5.4 y su glucosa en ayuno de 96. Pero en este momento, ¿sí? Cuando se acaba de publicar, ¿sí? Esa recomendación, para mí tiene diabetes gestacional, ¿ok? Entonces, yo se lo expreso a la señora: oiga, mire, hay todo esto, todo este bagaje de problema. Entonces, para mí usted tiene diabetes gestacional. Puede ir con cualquier otro médico y le va a decir que estoy loco, ¿no? Pero, ¿qué le parece si vamos haciendo lo siguiente? Lo único que hay que hacer es, vamos a empezar a monitorear, ¿ok? Trate de modificar la alimentación. En esta paciente nada más le faltaba realmente una flecha de neo que dijera voy a tener o tengo diabetes gestacional por todas las características que tiene. Entonces empezamos el monitoreo y vemos que en ayuno prácticamente nunca rebasa 100 aquí, pero déjenme ver, postprandiales a veces está por arriba de 120, una 128, una 136, pero son ahí muy salpicadas, ¿ok? Seguimos. En esta paciente, específicamente por sus características, en lugar de esperarme a la semana 24 para hacerle el tamizaje, yo se lo hago a la semana 17. Y su tamiz de glucosa 50, porque además, perdón, en pacientes con estas características se podía adelantar el tamizaje. Si ya estaba publicado, se lo adelanto el tamizaje y me sale que a la hora tiene 78. Por lo tanto, con el criterio clásico es, pues la señora sigue normal, no tiene diabetes gestacional. Con el criterio
propuesto por el grupo internacional, la paciente sigue con diabetes gestacional. ¿Cuáles son las ventajas de que la paciente está haciendo algo al respecto? La desventaja es que es una paciente más con diabetes gestacional, pero al final el costo de la paciente es nada más el monitoreo y bajar toda la ansiedad, ¿ok? Sigue la paciente, ahora la semana 19 sigue monitoreándose y vean ustedes que algunas cifras sí siguen saliéndose por ahí, casi todas están, una que otra está por arriba de los 120, 125, 131, 127, pero entonces en ella le mando a hacer un monitoreo continuo. Y este es el monitoreo continuo de glucosa. Si ustedes se dan cuenta, hay picos que rebasan los 140 y que no fueron determinados por, por el monitoreo, ¿sí?, con glucómetro de piquete, sino con el monitoreo continuo se detecta esto. Entonces, ¿tiene o no tiene diabetes gestacional? Pues claro que la tiene, aquí está demostrado, pero con los criterios clásicos, la señora no cubre los requisitos para tener diabetes gestacional. No sé si me esté dando a entender, ¿sí?, la importancia de esto. Es una paciente que si no hago yo el expresarle que había algo nuevo para diagnosticar, o sea, una nueva recomendación, y hablar por lo claro de diabetes gestacional, era una paciente que se iba a ir al limbo de que no tenía diabetes gestacional. Vemos ahora actualmente el criterio de la ADA es en un paso, ¿no? Es con el criterio del, del grupo de estudio. Aquí lo que me interesa mucho es que vean que en ayuno está el 92, ¿ok? O tenemos el otro criterio que es el de dos pasos, que es el criterio de O'Sullivan y Mahan, que es primero hacer un tamizaje con una carga de 50 y quien salga fuera del rango esperado se le hace la curva de tolerancia con los 100 gramos y todavía se sigue considerando que tengan que ser dos valores o más los que estén anormales para dar el diagnóstico. Sin embargo, el Colegio Americano de Ginecología ya estuvo haciendo presión y dice, bueno, pues que valgan uno, ¿no? Con que uno esté, ya lo damos por diagnóstico. Sin embargo, seguimos hablando de que lo publicado está hasta la semana, a partir de la semana 24, no antes. Entonces, es así como tener el elefante en la sala. Si negamos que tiene diabetes gestacional, porque pues, no, no estamos hasta la semana 24 diagnosticándola. Y si estamos diagnosticándola antes, pues estamos en un error porque no se diagnostica antes. Tiene que ser a partir de la 24 semana. ¿Por qué esperarnos? ¿Sí? Aquí vemos otras entidades, ¿sí?, que abogan porque se haga un diagnóstico temprano. ¿Ok? Más referencias de el, el diagnóstico temprano o el diagnóstico a las semanas 24 de gestación. ¿Sí? Todavía no se define el por qué se tuvo que hacer a las 24 semanas. Entonces, vemos aquí quién busca diagnóstico temprano de diabetes gestacional. Vemos que la, el grupo de estudio del IADPSG sí. La ADA dice que sí, pero es selectivo. ¿Sí? Entonces, selectivo es así nada más en pacientes que ya tienen casi la flecha de neón. El Colegio Americano dice que sí, pero realmente no lo están buscando. Empiezan a la semana 24 a buscarlo. Vemos aquí, ¿no? Y vemos pues, que, por ejemplo, la ADA dice que es selectivo. Son mujeres con riesgo, con factores de riesgo para una diabetes tipo 2 sin diagnóstico. Ahí les hacen la curva antes de la semana 24. Pero la glucosa de ayuno no la considera nadie más que el grupo de estudio. Y vemos aquí un, a ver, antes de avanzar,
¿Recuerdan en aquella paciente que les dije que anotaran su glucosa? Que fue una paciente que en aquel entonces se me quedó sin diagnóstico, o sea, se me quedó en el limbo. Fíjense su glucosa en ayuno de cuánto era, de 92. O sea, la paciente tenía diabetes gestacional, nada más que no había, ¿sí?, la publicación y el criterio para poderle decir eso a esa paciente. Y vemos aquí, ¿sí? Vamos a ver ejemplos. Embarazo temprano contra las 24 semanas en la misma paciente. ¿Ok? En la primera ocasión que va esta paciente a consulta embarazada, tiene 93 de glucosa en ayuno. Le digo, tiene usted diabetes gestacional. La señora hace una serie de cambios y como en esa fecha todavía yo andaba queriendo comparar qué pasaba a las 24 semanas, le hago su curva de tolerancia a las 4 semanas, ¿sí? Con el criterio de que le llaman en un paso, ¿no? ¿Sí? Y vean, la señora hizo los cambios tan, tan evidentes o tan significativos que falseó la curva a las 24 semanas. Y ahí están sus cifras contra el recuadrito de abajo, ninguna está fuera de lo normal. Entonces, esta paciente, desde el principio del embarazo, hizo una serie de cambios que hicieron que su embarazo cursara como si no tuviera diabetes gestacional. O sea, engañó a su organismo y engañó al embrión y al feto. Y el resultado fue excelente. Vemos otra paciente, otro ejemplo. 95 a la primera consulta prenatal contra la curva a las semana 24. En la semana 24 la glucosa de 98 me daría el diagnóstico. ¿Ok? Las otras dos están dentro del rango. Entonces, a esta señora, si yo me espero a la semana 24 para decirle tiene diabetes gestacional, pues ya perdí un montón de semanas. Y habiéndoselo podido haber dicho desde su primer consulta prenatal, cuando sí le dije al tener 95. ¿Ok? Recuerden, esta es la que les dije que anotaran su glucosa en ayuno, 92. El ayuno es el mismo en cualquier momento en el embarazo. Vamos a ver aquí los criterios de dos, de dos, de dos pasos o el criterio de un paso, ¿sí? Lo más importante viene subrayado en rojo. El resultado del embarazo no estaba considerado en la de dos pasos. El resultado neonatal tampoco. Y el resultado posterior al nacimiento tampoco. ¿Por qué? Porque se basó y se definió en relación a la posibilidad de que la madre pudiera tener diabetes tipo 2 posterior a ese embarazo. En cambio, en el criterio en el que me acomodo y me convence más es el que yo abogo y el que yo hago, se considera si el resultado del embarazo, el resultado neonatal, ¿sí?, y el futuro de ese producto y de la mamá. Ahora sí, ya diagnosticamos, podemos manejar. Y fíjense qué simple es el manejo. Plano alimentario y estar tomando, ¿sí?, el monitoreo de la glicemia de la mamá para ver si con el plan alimentario está logrando las metas. Y vamos a estar monitoreando al bebé también. Perdón. Es una paciente que eventualmente no estaba acostumbrada a picarse los dedos, entonces le hacemos como un calendario de veces al día que inicie haciendo el monitoreo y vamos haciendo como un mapa durante una semana para poder evaluar en qué momento del día o después de qué alimento la mamá tiene los picos fuera de rango. Entonces, con este monitoreo, si ya estamos en plan de hacer monitoreo en ayuno, 1 hora postprandial o 2 horas postprandiales, habitualmente yo les mando las de 2 horas postprandiales, porque es menos desgastante y menos decepcionante para las señoras que están haciendo mucho esfuerzo
decir que no logran la meta de menos de 130 la hora, pero a las 2 horas sí logran la de 120. Entonces eso las motiva y hace que aumenten sus esfuerzos. Si en el monitoreo las cifras no se están por dentro de las metas que se esperan, hay que continuar con plan alimentario como se le está manejando. Si en el monitoreo, ¿sí?, el 50% de las cifras del monitoreo están fuera de rango, entonces, además de lo que estaba haciendo la señora, iniciamos insulina y aumentamos la vigilancia en el bebé. ¿Ok? El plan alimentario, ¿sí? Hay que enseñarles a manipular los carbohidratos en cantidad, distribución, en los momentos del día, su índice glicémico. ¿Ok? El ejercicio, en la última parte aquí, es lo más importante. En no embarazo, 30 minutos de ejercicio disminuyen 23 miligramos por decilitro la glicemia. Entonces, es importante que no estén, ¿sí?, sin hacer nada a esos pacientes. El seguimiento de la diabetes posparto. Espérenme tantito. Ok, el ejercicio como tratamiento. Bueno, ya llevamos a esta paciente al final del embarazo. Ya llegamos a las 37 semanas. ¿Qué hacemos? Pues si la paciente tiene buen control, perdón, la vía de nacimiento, para empezar, sería parto. Si no hay indicación obstétrica, no es para cesárea. ¿Cuándo hay que sacar al bebé? En muchas instituciones lo sacan a las 37 semanas porque han leído que en las últimas 4 semanas aumenta el riesgo de muerte fetal o de óbito fetal en las mujeres con diabetes y embarazo o diabetes gestacional. Pero lo que no saben o lo que no consideran es que si la paciente tiene buen control, el bebé no tiene hiperinsulinemia y si no tiene hiperinsulinemia no va a tener por qué tener hipoxia ni por qué morirse. Entonces no hay que sacarlo antes de tiempo si tiene buen control. Si tiene mal control, no urge sacarlo. Primero hay que mejorar el control en la mamá y luego ya sacar al bebé por donde uno decida, por la vía que uno decida. Muchas veces también van a encontrar ustedes que dicen la diabetes gestacional es la que se presenta en el embarazo, pero desaparece cuando ya se termina el embarazo. Como definición, sí, pero el problema de esas células beta de esa paciente no desaparece, ¿sí? Hay que hacer seguimiento de estas pacientes. En el posparto, se recomienda que se siga el automonitoreo 4 veces por día durante 6 semanas y que se reclasifique a la paciente después del puerperio, entre las 6 y 8 semanas después de haber tenido a su bebé, ¿sí?, que se le haga una curva de tolerancia a la glucosa y con eso reclasificarla. Y tenemos de tres sopas, o quedó normal, o quedó con intolerancia, o quedó con diabetes tipo 2. ¿Ok? Se pueden usar anticonceptivos para evitar un embarazo muy pronto en estos pacientes y volverlas a someter a este esfuerzo metabólico. Es tanto el impacto, ¿sí?, en esas células beta que ya tenían daño, de esa señora, que tienen recurrencia de diabetes gestacional hasta un 70%, pero permanecen con intolerancia hasta un 40% de estas pacientes. Entonces, no se acaba con el fin del embarazo. Los cuidados para esa paciente deben de seguir adelante, ¿sí?, para que no desarrolle diabetes tipo 2 de forma temprana. Vean aquí el seguimiento de los bebés, los embarazos y los bebés del estudio APO que ya habíamos visto, ¿sí? Vemos que se siguieron a 4.160 niños que habían participado, bueno, que las mamás participaron en el estudio APO. Las madres sin diabetes gestacional se quedaron con una intolerancia en ayuno, 5 tuvieron intolerancia en ayuno y
postprandial y 7.4 tuvieron intolerancia en ayuno. Y de las madres con diabetes que sí tuvieron diabetes gestacional o se clasificaron como diabetes gestacional, son las cifras de 10.6 y 9.2 que si las comparan con las anteriores son más elevadas. ¿Sí? Entonces, la conclusión es esa, que sí hay impacto, ¿sí? Si no se trata de la diabetes gestacional. Y esos bebés quedan insulino resistentes, con compensación limitadas, comparados con los recién nacidos, ¿sí? De madres que no tuvieron diabetes gestacional. Y la parte más importante yo creo que es la señalada en letra azul. La diabetes gestacional se asocia de forma independiente y significativa con intolerancia a los carbohidratos en infantes. Manejo con medicamentos, insulinas. Aquí hay que ver, ¿no? Este, que depende del monitoreo si vamos a dar. No hay una receta específica para saber cómo vamos a manejar a estas pacientes. Se les puede dar una insulina basal para disminuir el esfuerzo de su páncreas y conservar un poquito más esa reserva. Y si con la insulina basal logran compensar la paciente, estaría estupendo. Pero aquellas que no logran compensar los picos prandiales, habría que agregar alguna insulina de acción ultra rápida, un análogo de acción rápida, como es la Lispro o la Spart. ¿Ok? Los medicamentos orales, yo no estoy muy de acuerdo en que si se usa metformina o glibenclamida, por el perfil de acción que tiene. La glibenclamida tiene un efecto, un pico, una absorción más allá de las 2 horas, un pico por ahí de las 3 horas y media, entonces no me va a controlar mi glucosa postprandial como yo quiero. Y la metformina, ahorita vamos a ver. La metformina es un sensibilizador simplemente. Y a muchos se les ha ocurrido dar metformina y se ha asociado nada más, ¿sí? A que son bebés con mayor peso para la edad gestacional. Esta diapositiva representa quizá a quienes no vamos con el grupo, ¿sí? O no opinamos como todos, ¿sí? Así se nos consideran por aparte, ¿no? Este es distinto, este está diciendo tonterías, eso no es cierto. Entonces, a mí en este diplomado y a ustedes como educadores en diabetes, quiero darles los elementos simplemente para que se metan y ustedes busquen por sí mismos y tengan un criterio y no compren el primer criterio que lean, ¿sí? Porque ese criterio puede estar sesgado por muchas circunstancias. Y pues me fui muy rápido y muchas gracias por tu atención. Muchas gracias, doctor. Bueno, ¿Alguna pregunta, alumnos? ahora sí me voy a tratar de meter al chat para ver las preguntas. Estoy en el chat por si alguien quiere hacer preguntas. Con gusto les respondo. Mientras veo sus mensajes, permítanme un segundo, por favor.
¿Les parece bien si contesto en audio sus preguntas? Una pregunta que me mandan, ¿en qué caso se puede utilizar la metformina y cuál es la dosis inicial? Vamos a remontarnos un poquito, ¿sí? Está muy de moda, por ejemplo, que lo de la resistencia a la insulina. Me refiero de moda porque es algo que siempre ha existido, pero ahorita se puso más de moda. Entonces, que ovario poliquístico, y en ovario poliquístico se asocia a que tienen problemas de fertilidad y entonces las manejan con metformina. Se logran embarazar. Hay estudios o publicaciones que dicen que la metformina se debería en esos estudios dar en el primer trimestre y luego ya suspenderla. Hay otros que dicen que no hay evidencia de que eso sea necesario, de que no se modifica significativamente el resultado del embarazo. Miren, la metformina sirve lo mismo que sirve el ejercicio. Es un sensibilizador. El ejercicio disminuye, o sea, disminuye la resistencia porque mejora la captación de glucosa por el músculo por el músculo y por la grasa. Entonces, yo no doy metformina. La dosis inicial es, o si estaba en las pacientes que estaban con 500 miligramos al día o 502 veces al día, pueden seguir usándola. Pero yo no le daría el resultado del embarazo, no le daría los aplausos a la metformina. Aquí, otra pregunta que me dicen, ¿la curva de tolerancia a la glucosa se puede hacer después de la semana 28? Sí, sí se puede hacer, pero yo no le veo, a ver, aquí yo me estoy posterior a la semana 30. Sí, háganla a la 30, háganla. Aquí lo que yo abogo es porque se haga porque el diagnóstico sea lo más temprano posible. ¿Sí? Entonces, a mí, en lo personal, si una paciente que llega por primera vez a su primer visita prenatal diciéndome, me acabo de embarazar, y su glucosa en ayuno sale por debajo, sale 91 o menos, sí me espero hasta la semana 28. Pero si la paciente tiene 92 miligramos de glucosa, yo ya doy por sentado el diagnóstico de diabetes gestacional y ya ni curva hago. No tiene sentido. Ya tuve el diagnóstico. ¿Para qué me...? Los casos que yo presenté fueron en 2010, cuando yo comparaba el diagnóstico hecho temprano con el diagnóstico queriéndolo hacer a la semana 24. Pero eso ya fue, pues eso fue hace 15 años. Actualmente, yo soy, ¿sí?, del criterio y perdón, y lo he defendido en ponencias, ¿sí?, ese criterio de hacer el diagnóstico temprano y siempre con una pregunta muy simple. Si fuera su hija, ¿sí?, ¿usted la diagnosticaría o se diría, no, ahí el elefante en la sala, ¿no? Me espero hasta los 24 semanas. Entonces eso es, vamos a dejarlo así, a criterio personal, pero con las bases que ustedes vayan encontrando. Algo bien importante que yo quiero aclarar es, yo no vendo insulinas, ¿sí?, ni represento ninguna organización pro diabetes gestacional para tener muchas pacientes con diabetes gestacional. No, yo soy promotor de un diagnóstico temprano porque es un área de mi interés, en la cual ya son algunos años de estar con estas inquietudes también, como les decía yo, ¿no? Es había huecos que no los podíamos solventar porque no teníamos la, los elementos. Pero actualmente con estos elementos es querer permanecer ciego ante una evidencia. Pero bueno, o sea, después, al momento que les lleguen después de las 24 semanas, háganles curva de tolerancia. O ya si no pueden, háganle su glucosa basal y luego una postprandial, a las 2 horas postprandiales.
y que no las picoteen cada media hora. No tiene ningún sentido que les diga. A los 30 minutos tenía 150, a los 60, 140, a los 90 tenía tanta cantidades. No, váyanse con la meta, que es a las 2 horas menos de 120. Y con eso van a tener una idea, no el diagnóstico, porque para tener el criterio diagnóstico sí deberían de hacer la curva. Pero si tienen 92 en cualquier momento del embarazo o más, ¿sí? Tienen diagnóstico de diabetes gestacional. Y eso avalado por la OMS. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? De nada, este, usted me avisa, Víctor,